Sí, ahora después. Vamos. Uno, dos. Vamos a cantar el himno 420, Cariñoso Salvador. Vamos a tener un himnario que te sirve. Sí, pero traje uno. Comparte, sí, por favor, compártelo. Déjalo. Porque yo lo tengo en la Biblia. Sí, 420. Cariñoso Salvador. Vamos a cantarlo para poder comenzar. Cariñoso Salvador, hoyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de la sola del
defensa acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro ve. Solamente te, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo encuentro en ti poder y no necesito más. Me levantas al caer, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, vista das al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Aquí tenemos con letra, lejos de mi Padre Dios. ¿Nos ponemos de pie? Y por su amor solo fue salvado en Jesús, mi Señor, en mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad suelve en abundancia. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia en su Señor halla el alma mía. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga, cual sarmiento de un jardín, vida de que traiga. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Amén. Amén. Vamos, los quiero invitar, vamos a orar antes de poder comenzar. ¿Sí? Okay. ¿Quieren orar? Ahí, ¿cómo están? Sí. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos. Damos gracias, Señor, el poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
Damos gracias de que mediante la oración tú puedes escuchar nuestros ruegos. Hay muchas cosas en que necesitamos que tú nos puedas ayudar. Bendito Dios, tu oído está siempre presto para escucharnos. Por eso, Señor, que mediante la oración nosotros pedimos fuerza para vencer el pecado, fuerza para confiar en tus promesas. Todo lo que se haya escrito en la Biblia simplemente es lo que denota de tu carácter, un Dios amante hacia toda la creación. No hay algo que ocurra sin que tú lo sepas. Por eso, bendito Dios, delante de ti nos acercamos y queremos escuchar tu voz mediante la palabra, que pueda quedar resguardado en nuestro corazón y allí poder germinar esa semilla de origen divino. Bendito seas tú, oh Dios, en esta hora. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está Laurita conectada. Ah, sí. 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 Bueno, bienvenidos a los que se están conectando. Bueno, un gusto poder estar aquí y ya prácticamente cerca del final. Y también esperar poder aprender lo que Dios tiene en esta noche, en esta hora. Mañana estaremos terminando, Dios mediante, esta campaña llamada El Hacha de la Verdad. Así que habrá muchas cosas de las que hemos aprendido, muchas cosas de las que también nos quedan por hacer, ¿no? Y más en este tiempo en el que vivimos, en el cual a veces pareciera que no hay solución en muchas cosas, pero siempre Dios brinda esa y extiende esa mano que nunca se ha cortado con los tiempos. A veces Dios nos muestra en su palabra, por eso que allí en el libro de Primera de Juan dice, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto, verso 9, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para perdonarnos por nuestros pecados. Posiblemente esta es una de las citas más conocidas por nosotros y posiblemente en nuestra mente pueda entrar la pregunta, ¿y qué pasa si yo no amo? Nuestro caso tampoco es desesperado, porque la naturaleza humana en sí no es que uno nace y le sale amor. Esto se aprende, esto se va caminando con el tiempo y uno al caminar con Dios, Dios va transformando, va cambiando. Así como nuestro hijo era pequeño y él quería caminar, meter los dedos en el enchufe, y el padre con paciencia tenía que explicarle o protegerlo hasta que él tenga la fuerza suficiente como para darse cuenta que eso era peligroso para él. Eso es lo que pasa muchas veces en los peldaños de nuestra vida. Es un proceso, y aún en las cosas malas que podemos llegar a pasar en nuestra vida, también es un proceso para que en el medio de la soledad, de la angustia, uno pueda mirar a los cielos donde está Dios. Pero no es normal que Dios esté allá y yo aquí.
No, no es normal. Pero todo se desarrolla bajo lo que Dios ha prometido, poder salvar a todos los que creen en Jesús. Y allí hoy vamos a estudiar una parte muy contradictoria en la Biblia. Y yo les aseguro que entre hoy y mañana nos vamos a dar cuenta por qué Dios es Dios. Por qué Él se lo rotula en la palabra, dice que Él es amor. Cuando encontramos muchas veces en la Escritura la ira de Dios. Muchas veces en el Antiguo Testamento hemos visto cómo castigos han caído sobre ciudades enteras, devastándolas. Seguir más lejos, allí ustedes tienen un dibujo sobre Sodoma y Gomorra. Imagínense los habitantes de allí. Ahora, ¿quién hace todo esto? Cuando yo leo Dios es amor, entonces a eso vamos a abocar nuestro estudio para comprender, tener un conocimiento, porque la Biblia habla de Dios. La Biblia nos da las facetas del carácter de Dios. Así como nuestro Padre terrenal, a veces nosotros cuando hemos sido chicos le hemos hecho cosas que no honramos a nuestros padres en cierta forma. Pero nuestro Padre a veces tolera con paciencia. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene amor. Y a veces lo hacemos renegar. ¿Y por qué nos tolera? Porque tiene amor. Estamos hablando de un padre o madre terrenal. ¿Cuánto más Dios? Hasta que un momento, cuando ya somos un poquito más grandes, ahí entendemos por qué nuestro padre, nuestra madre nos tuvo esa consideración de la cual nosotros ni percibíamos. ¿Por qué lo hacía esto? ¿Por obligación? No, no va más allá de la obligación. Tiene que haber amor. Lo mismo pasa con Dios. El tema es que el hombre se mueve muchas veces por lo que ve. La Biblia en ningún momento trata de forzar a usted que crea que existe Dios. No fuerza. Nunca. Hasta comienza el relato en el Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comenta cómo lo creó. Pero en ningún momento Él fuerza. Es más, el relato bíblico del Génesis apareció mucho tiempo después. En la época de Moisés le mandó a escribir. ¿Por qué no lo escribieron los descendientes de Adán y Eva? Él no hace eso. Hay cosas que no se puede llegar a comprender. Dice el libro Primeros Escritos, los que habían rechazado la luz del mensaje del primer ángel y se habían opuesto a ella, perdieron la luz del segundo y no pudieron ser beneficiados por el poder y la gloria que acompañó el mensaje de aquí viene el esposo. Entonces Jesús se apartó de ellos con señas, porque le habían despreciado, le habían rechazado. Los que recibieron el mensaje fueron envueltos por una nube de gloria. Temían muchísimo ofender a Dios y mientras aguardaban, velaban, oraban para conocer su voluntad. Vi que Satanás y sus ángeles procuraban separar al pueblo de Dios de esta luz divina. Pero mientras los que aguardaban apreciaban la luz y mantenían los ojos levantados de la tierra a Jesús, Satanás no podía privarlo de sus preciosos rayos. Ahí ustedes están viendo cómo actúa Dios y cómo actúa Satanás. Siempre Satanás es el que quiere privar. Satanás es el que quiere ofuscar. Satanás es el que quiere separar. Él es el que destruye, el que viene a robar. Y si no te roba la paz, te puede robar la salud. ¿Cuántos hay enfermos hoy en día? ¿Acaso Dios no puede llegar su mano allí? Sí. Pero el problema no es de Dios con nosotros.
El problema es nosotros con Él. Yo esta semana le estuve diciendo que Dios en la Biblia es nombrado como el Todopoderoso, el Omnipotente. Pero hay una cosa que no puede hacer. Hay una cosa que Él no puede permitirse. Es doblegar la voluntad de la persona. Él no puede doblegar a una persona. Porque estaría faltando a ese albedrío, a ese permiso que Él le dio del hombre guiarse. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Con- sí. Con todo respeto. Sí, sí. Yo creo en Dios Sí, y creo en sana muerte. sí. Porque existe el bien y el mal. Sí, 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 sí. Yo, mi pregunta. Es así. O sea, Yo creo en las dos cosas. Sí, Creo en Dios y en el mal. sí. Bueno, nosotros recién hemos leído de que hay un Dios y hay un ser que Dios creó, del cual es el que no busca la felicidad del hombre. Así que hasta ahí estamos de acuerdo. Hay un mal, obviamente, que el que no nos deja tranquilos, el que o busca robar nuestra heredad, porque Dios nos llamó a vida eterna. ¿Ustedes creen que Dios quiso esto en esta vida? No, nunca fue el deseo de Dios. Pero por eso, cuando nosotros estudiamos ciertos pasajes, podemos comprender el carácter de una persona. Por ejemplo, yo quiero conocer al hermano. ¿Cómo es? Y entonces otro me cuenta, él es así. Quizás de otra forma, se viste así, camina así. Entonces yo voy entendiendo. La Biblia me va mostrando características y facetas del carácter de Dios. Pues yo no lo veo. Entonces, al no ver a Dios, hasta hay muchos que llegan a la conclusión, bueno, Dios no existe porque yo no veo. Pero la Escritura dice, nadie va a ver a Dios si no ha nacido la fe en su corazón. La fe es algo, es una convicción que nosotros tenemos que no necesitamos ver para creer. Simplemente mirar alguna constelación de noche. Por ejemplo, de noche usted sale y mira el cielo abierto. A las 11 de la noche usted va a ver dos planetas. ¿Y por qué están allí? ¿Quién los sostiene? ¿Qué es lo que quién lo hizo? A veces llegamos a esas conclusiones. Pero hablando ahora en el contexto de la ira de Dios, porque la Biblia habla de la ira de Dios, tenemos esa historia allí donde fue enviada diferentes tipos de plaga a la tierra, específicamente en el imperio egipcio. El imperio egipcio. Allí hubo varias plagas. ¿Cuántas plagas en total hubo? 7. ¿Eh? 7. No, 10 plagas. 10 plagas. 1799, 1899, 1999, 2009, 2019. Todo esto. Todas las plagas. Sí. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. ¿Está Dios? Sí. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite todas estas cosas malas? Bueno, esa es una, sí, es una de las ¿Me preguntas, explico? sí, que muchos nos hemos hecho. Yo digo, ¿no? Vos fíjate, el Papa está sentado sobre un sillón, 40 millones de dólares vale el oro, y gente que se muere de hambre. ¿Qué Papa? Claro, sí, ¿Qué me venís, Papa? sí, es verdad. Sí, Papa. ¿Papa de qué? sí. Disculpame, ¿no? No, no. Respeto. Viejo de mierda. No, Te sentí en todo lado. Vendé las cosas, dale de comer a la gente que no se muera de hambre, amigo. Yo, lo que pienso, yo soy así. A donde voy en todas las iglesias, voy y digo así. Por eso me echan. Porque digo la verdad. ¿Dónde está? sí, es verdad. Tenés la catedral. ¿Cuánto va la catedral? 200 millones de euros.
tenés oro por todo lado y la gente se muere de hambre. Vendé, amigo, el oro, dale de comer a la gente que se muere de hambre. Sí. ¿Por qué? Sí, bueno, hay muchas cosas que nosotros vamos... Perdón, ¿no? No, está bien. Bueno, yo opino así. Hay muchas cosas que nosotros vamos a ir entendiendo. Obviamente en la Biblia hay muchas cosas, sí, que a veces no llega a cuadrar dentro de nuestro entendimiento. Pero tenemos que saber que cuando vamos caminando y aprendiendo cómo Dios va manejándose, porque esto no va a ser por siempre. Siempre en la tierra hubo momentos en que se le dio límites que el hombre ha atravesado y entonces ha él hecho de su propia mano transgresiones, y estas plagas que fueron enviadas al pueblo de Egipto que manejaba el faraón, diferentes plagas fueron enviadas en todo el río Nilo, fueron 10 plagas. Y entonces a veces hay algunas cosas que va Dios respondiendo en su palabra, otros nos va a llevar el tiempo más corto, otro nos va a llevar, hay cosas que nos va a llevar más tiempo poder entenderla. A veces hay cosas que no podemos entender, a veces hay cosas que no son 2 más 2. Entonces Dios va explicando por qué al entender eso. Porque nosotros razonamos, deducimos, formulamos nuestra pregunta como humano, pero Dios no es humano. Siempre nosotros vamos a estar del lado de la equivocación al razonar. Hasta cuando yo pienso de otra persona, imagino. Porque el hombre tiene esa naturaleza que siempre está tendiente al mal. Yo pienso que él me mira mal, pero no me está mirando mal. Entonces, en nuestro razonamiento como hombre muchas veces podemos fallar, pero no significa que está acabado, sino que cuando vamos conociendo a Dios, sabemos de que hay perdón, sabemos de que hay restauración, sabemos que si nos equivocamos, podemos acceder con la otra persona y decirle, discúlpame. Entonces, las plagas que ocurrieron en Egipto, ¿sí?, a nosotros nos muestra, por ejemplo, en una leída muy rápida, nos da a entender de que Dios se enojó con este pueblo, lo castigó y lo destruyó. Y a este que le sigue, a él le ama, pero al otro que no está haciendo la voluntad de Dios, bueno, él lo va a destruir, lo va a raer de la tierra. Esa es la lectura primera que hacemos. Y también, es verdad, como decía el hermano, que hay muchos, sí, posiblemente vamos a encontrar muchos hombres aquí en esta tierra, familiares, amigos o personas que están en el poder, que, como dice usted, no ayudan a la gente que está mal. Aún sabiendo también esto, nosotros tenemos que esperar pacientemente, porque si no, nosotros nos pondríamos en juez y yo cometería un gran error al ser el juez de mi hermano. Dice Dios, yo soy el juez, yo juzgaré a la tierra, todo tiene un límite. Entonces, los egipcios torturaban a Israel, los israelitas eran esclavos, les hacían hacer ladrillo, les hacían trabajar, les pagaban, no les pagaban. Ahora, llegado el tiempo, Dios liberó a su pueblo. ¿O quién liberó a Israel? ¿Puedo decir algo? Sí. Porque viendo eso, por ejemplo, ¿no? Así como decía Sergio, la misma pregunta, yo creo que en ese tiempo los israelitas se hacían la misma pregunta. Se hacían la misma pregunta. ¿Dónde está Dios? Claro, ¿dónde está Dios? ¿Dónde es rey justo? Mirá, estamos 400 años tuvieron esclavos. 400 años para su... Pero mal. Y aún así, hay cositas que posiblemente sí vamos a tener que hablar después, ¿no? Sí, obviamente, sí. Yo sé que él está, yo también me he hecho muchas veces esa pregunta. Sí, es verdad. Y el pueblo de Israel también se habrá hecho esa pregunta, porque si nosotros creemos en Dios, Él nos deja esclavos. Esclavo o gente muere de hambre. Claro. Te vuelvo otra vez a poner el Papa, sillón, 400 millones de dólares. Sí. Vender, amigo, dale de comer a la gente Sí. que se está muriendo de hambre. ¿Por qué?
La primera pregunta que hay que hacer es si verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, Esa cabeza. ahora hay Vas a una... tener que matarlo. No, porque si no lo hacemos No, porque si no, no estarías mostrando... Claro. Pero no significa, Pero vos sabés no que- significa que estés pensando mal, sino que nosotros tenemos que ir creciendo en nuestra comprensión. Vos sabés. Primero tenemos que saber que Dios es el juez. Y segundo, cómo actúa. Porque si no vamos a pensar que lo que no le cae bien a Dios, Él lo destruye. Porque si Él tendría, vamos a suponer, ¿no? Razonando como hombres falibles que nos equivocamos, si Dios tendría que raerlo al Papa hoy en día. O si no, si Dios No. existiera. No, pero... ¿Por qué hay tantas... Sí, pero déjeme pasan? que le respondo esto que más o menos me dijo, ¿no? Si Dios tendría que raer hoy en día, no esperar más tiempo, sino hoy en día al pontífice, entonces tendría que haber usado la misma regla con nosotros cuando nosotros hacíamos cosas peores, posiblemente. Pero eso significa el amor y la paciencia de Dios. Entonces, por eso, como yo les decía, no Dios va a actuar como actúa el hombre. El hombre, ¿cómo actúa? El hombre actúa, vos me haces bien, yo te devuelvo bien. Vos me devolves mal, yo te devuelvo mal. Él tolera, hay un tiempo establecido donde el mal tiene que esparcirse, mostrarse, para que luego las personas comprendan hasta dónde llega esa libertad. Todo tiene su tiempo, así como posiblemente el Papa pasaba lo mismo en el faraón. Él pensó que siempre iba a permanecer hasta cuando vino Moisés con Aarón y le dijo, Dios dijo que dejes ir a tu... ¿Y quién es ese Dios para que yo haga caso a lo que Él me dice, para que yo suelte a Israel? Y vieron las plagas, posiblemente las primeras. Bueno, esto puede ser una casualidad, pero cuando fueron aumentando las plagas en intensidad, aún viendo eso, Faraón no cambió. Ni cuando Israel lo dejó que se vaya luego de la 10ª plaga, de la muerte de los primogénitos, el faraón luego fue a perseguir a Israel. Y los israelitas y los egipcios vieron algo. Había personas que creían y personas que no creían. Las personas que no creían y las que creían vieron con los mismos ojos cómo el mar se abrió. Y entonces Israel pasó por el mar abierto. Es una cosa que no se puede creer. El mismo faraón viendo el mar abierto. Y yo creo que otro hubiera dicho, pero solamente Dios puede hacer esto. Si hubiera bajado de su carro y se hubiera adorado a Dios. No lo hizo viendo todo eso. Cruzó el mismo mar abierto. Cruzó el faraón. Y allí terminó cuando las aguas sepultaron a los egipcios. Murió sin creer mirando. Entonces hay muchas cosas de las cuales debemos aprender. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán y volvió sus ríos en sangre, sus corrientes para que no bebiesen, envió entre ellos enjambre de moscas que lo devoraban. Yo estuve visitando una ciudad, no me acuerdo el nombre ahora, y para comer, hermanos, era imposible comer, era muy molesto, no me acuerdo, era... ¿Qué país? ¿Dónde? A ver, creo, si no me equivoco, creo que era Bolivia, no me acuerdo el lugar. Estábamos comiendo afuera, pero era increíble la cantidad de moscas. No podés comer, porque hacías así, ya te venían las moscas. Súper. Y las personas estaban acostumbradas. Yo me imagino estas plagas sobre Egipto. Porque esas eran tremendas, Sí. plagas. Y
ellos tenían sus dioses basados en toda esa economía que había generado el faraón. Hablar de los dioses de Egipto, sus dioses eran poderosos. El faraón era una encarnación de Dios. Entonces dice, y ranas que se le destruían, dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta, sus viñas fue destruido con granizo. Bueno, pero ¿cuántos de nosotros no hemos visto granizo? Pero el granizo que envió Dios estaba con fuego. Muy grande. La temperatura del granizo, más fuego. ¿Cómo se entiende eso? Y eso lo mandó Dios, supuestamente. Claro, sí, pero, o sea, dentro de la razón no llegamos a entender cómo. ¿Por qué? Primero... Sí, eso tendría que ser la maldad, que Claro. que haya mandado el fuego. ¿Por qué lo mandó Dios? Claro, eso es lo que estamos estudiando, eso es lo que estamos estudiando, eso es lo que estamos estudiando. Yo hago preguntas, ¿no? No está bien. Porque Yo creo... yo quiero saber. Sí. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, ¿Eh? sí, sí les aviso que vamos a entenderlo entre hoy y mañana, ¿sí? Obviamente. Entonces, déjame continuar un chaquito. Yo me todos los días cuando venga a Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso el camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que lo entregó su vida a la mortandad. Sigue diciendo el versículo, ángeles destructores. Ahí parece ser que Dios envía ángeles destructores en una... Esto es una primera lectura. Estoy leyendo aquí, ¿Qué libro es? Salmos. Ah, está. ¿Por qué? Espera, ya vamos a entrar en ese tema. Parece. Eso es lo que quiero entrar yo. Más Sí. ahora no. Entonces dice, ahí podemos entender nosotros que Dios está enviando ángeles destructores. Como le dije yo al comienzo, Dios al que ama le da abundancia, pero al que no le ama, Él lo destruye. Parecería que sería así la cosa, pero vamos a ir un poquito más adentrándonos, estudiando los pasajes, ¿sí? Le voy a pedir que un poquito de paciencia. Vamos a ir entrando en eso para ir explicándolo. Entonces, es algo, a ver, contradictorio. Sí, eso es... Yo ponele, yo ahora estoy acá, Mm, quiero confiar en Dios. Me está destruyendo entonces. claro, sí, parecería eso. Sí, parecería. Parecería. Sí, sí. Me está destruyendo. Ahora voy a explicar eso, sí. ¿Me explico? Sí, No. sí. A ver, sí. a lo que voy. Sí. Yo quiero confiar en Dios, pero me está destruyendo. Me manda ángeles destructores. Sí. Ahora, vamos entonces... Ejemplo, la falopa, el alcohol. Me está mandando eso. Sí. Me está destruyendo y yo creo en Dios, quiero confiar en Dios. ¿Por qué? Ahora vamos a eso, lo que quiero llegar, sí. Eso quiero Bueno, llegar. pero yo quiero preguntar, yo pregunto, quiero saber. Sí. Ahora vamos a contestar eso de a poco, ¿sí? Hay un poquito de paciencia y ya vamos a explicar eso. Tengo todo el tiempo del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Este pasaje, no solo nos quedemos ahí, nosotros hemos visto que tenemos que investigar otras versiones de otras Biblias, que hay algunas que nos van aclarando un poquito más, otras no tanto, el castellano a veces no nos ayuda, a veces tenemos que ir al original. Entonces, por ejemplo, esta cita bíblica, en la Biblia del oso, la misma que les leí yo, un ejército de ángeles destructores, que Él envió el ardor de su ira. En la Biblia del oso, mire cómo dice. Aún había enviado en ellos el furor de su ira, y era el enojo y angustia, y ángeles malos. Demonios. Yo leo el otro versículo y a mí me da a entender que es Dios el que destruye. Cuando yo voy entendiendo con otras versiones, voy entendiendo que los que fueron a destruir fueron ángeles malos. Sabemos nosotros que hay ángeles de Dios
y ángeles que también creó Dios, pero no le obedecen. Aquí está nombrando esa clase de ángeles. Los que destruyen son los ángeles caídos. Primero, pero ahora me queda de elucidar por qué Dios dice lo envió. ¿Son ángeles buenos? ¿Son ángeles de santos? No. Son ángeles que no obedecen a Dios, los que destruyeron. Ahora, sigamos, vamos de a poco, ¿sí? ¿Por qué lo mandó? Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche, dice Éxodo 12, da a entender quién. Dios. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Nuevamente, parecería que Dios mismo iba a pasar esa noche por la tierra de Egipto. Cuando leemos en Éxodo 12:23, por la versión, la Biblia del Oso, dice, así cuando pase Jehová, Yahvé, para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas pasará Jehová de aquella puerta y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. ¿Qué no iba a permitir Dios si veía sangre en el dintel? Que mate. ¿Quién? Los que estaban cubiertos por la sangre en el dintel y el ángel destructor, dice, que iba a pasar a destruir, iba a pasar largo porque estaban cubiertos por la sangre. Pero cuando leímos... ¿Por qué te mandó primero a... Claro. 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 Parecería que parece que hay una contradicción. ¿Por qué? O Dios se contradice o yo estoy entendiendo mal. Para mí es distinta Biblia, esa Biblia que vos No, bueno, hay... que la Biblia del Oso, que me quiten, no sé. Sí, son varias versiones, sí, son varias versiones. ¿Por qué? Por eso es bueno que tengamos varias versiones. ¿Sí? Nosotros generalmente no nos manejamos con una sola. Tienen que ser varias para que uno tenga la comprensión de qué dijo uno. Lo que aquí nos da a entender que Dios va y va a herir. Pero cuando entendemos en su verdadera interpretación, da a entender que Él es el que protege el destructor. Entonces, lo que nos quiere decir, la profundidad del versículo, lo que nos quiere decir, que Él no es el que destruye. Porque si no, entonces, cuando yo leo Dios es amor, sería falso. Entonces, yo estoy entendiendo mal. Te mandó antes. Claro. Destruir Dios y Claro. ahora te viene Claro. a proteger. Claro. ¿Qué Entonces, me está diciendo? lo que da a entender es que el que destruye, vamos a dejar las bases, el que destruye es el destructor, hablando de ángeles caídos, como dijo el demonio, ángeles caídos. Ellos son los que destruyen. Ahora, sigamos. Entonces, los que estaban su casa, su puerta, los postes marcados con sangre, el ángel destructor no iba a destruir. Podemos entender que son ángeles caídos. Allí en 1 Corintios capítulo 10 dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Se acuerdan que? Todo falso. ¿Se acuerdan que en el desierto siempre el pueblo de Dios murmuraba contra Dios? O que le faltaba comida, o que le faltaba agua. Siempre murmuraban. Esa es una de las características que nosotros tenemos. Con todo el oro que había en Egipto. Claro, sí. En Egipto, con todo el oro. Pero él que los había, y la gente se moría de hambre. pero él los había sacado de allí. Sí, ellos no querían estar en Egipto. Dios tenía algo mucho más hermoso para ellos.
pero tenían que primero aprender ciertas cosas. Pero el pueblo, cuando salió, era muy impaciente. Corte que soy re contradictorio, ¿no? De Sí. todo, pero yo digo lo que es. Sí. Yo digo lo que es, yo digo Mira. mi punto de vista. No, está bien. Eh, El pueblo de Dios, yo qué sé. el pueblo de Dios era muy impaciente. ¿Puedo pasar bien? Sí. El pueblo de Dios era muy impaciente y siempre hay una característica que siempre se nombra, es que ellos siempre murmuraban contra él. Un re diabólico, ¿viste? Y fíjate, pero es verdad. se corre. Y entonces Dios siempre tenía que soportar en la persona de Moisés, soportar ese pueblo. Entonces dice allí, comenta 1 Corintios 10, que perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y allí tenemos un número que sería el código de la Biblia de Strong. La Biblia de Strong nos pone un código para poder estudiar o hacer exégesis en cuanto a diferentes temas. Y allí podemos encontrar el número 3644 del destructor. Este destructor podemos encontrar que habla serpientes venenosas, es decir, específicamente, destructor, serpientes venenosas, es un sinónimo. Cuando las personas murmuraban, Dios envía el destructor. Pero, ¿había un destructor? Sí, ¿cuál era? No, las serpientes que picaban se llamaban serpientes ardientes, que fue las que en una zona de su trayectoria mordían a los israelitas. Dios le había enviado porque el pueblo se quejó nuevamente. Durante todo su trayecto siempre murmuraba, siempre se quejaba. Se habla de ese pueblo solamente de Moisés como un hombre paciente y confiado. Mire que era mucha gente, pero dice que él soportó todas las quejas, las angustias del pueblo. Constantemente Moisés tenía que escuchar. Y las soportaba. ¿Cómo le explicaba a él? Y entonces, de esta historia que narra que el pueblo se había nuevamente murmurado y quejado, entonces Dios envía al destructor. Pero el destructor no era ni un ángel malo, sino que está hablando de serpientes ardientes. Ardientes se le decía por la picadura que tenía. Podemos entender entonces que cuando se fue a quejar ante Moisés, Moisés fue a clamar a Dios y Dios le dijo: hazte un palo y ahí coloca una serpiente de bronce y cualquiera que mire se curará. Él le dijo que no las iba a morder, la serpiente, no le dijo eso. Él dijo que cualquiera que sea mordido, miren y se iban a curar. Solamente tenían que mirar el palo con la serpiente. Eso se llamaba Neustán, se llama. Bíblicamente en hebreo está así su nombre. Entonces, él no quitó las serpientes, sino que les dio un ejemplo. Ellos tenían que mirar a la serpiente e iban a vivir. Pero detrás de todo lo que Dios hace hay enseñanza. ¿Sí? Porque yo quisiera, con mi razonamiento humano, yo quisiera que desaparezcan las serpientes, pero Él no hizo eso. Él en cambio usa eso para que el pueblo tenga un momento de enseñanza, mostrando que así como iba a ser levantada esa serpiente de bronce, iba a ser levantado mucho más adelante el Señor Jesús, que iba a venir a este mundo, iba a morir
las atrocidades que le hicieron a Jesús. ¿Qué mal hizo él? Ninguno. Ni Poncio Pilato dijo, yo no veo ningún mal. Y eso que los romanos, ellos no iban a estar mucho en esos bretes diciendo a ver si es bueno o malo. Ellos, cualquiera que no le gustaba, lo mandaban a matar. Roma era hierro, era fuerza, era poder militar. Y entonces, cada uno que fueron mordidos por la serpiente, que la Biblia dice, en el original les dice, destructor. En este caso el destructor era una víbora. Y a veces pasa que cuando él dice, aparentemente está Dios destruyendo, no es él. La víbora del demonio. Claro, en este caso era la serpiente. En el caso del dintel con sangre, ¿era él que destruía? No, eran los ángeles malos. O sea que cada vez que analizamos en profundidad algún pasaje, Dios no está ahí. Parece ser que nos está indicando que Él permite. Y entonces lo que nosotros entenderíamos como castigo divino simplemente es permitir que el mal avance. Una de las serpientes que se dice, esta puede ser una de las serpientes sobre el lugar, puede ser la clase de las sereste que habitan en Irán, Arabia Saudita y cierta zona de África. Esa podía haber sido una de las serpientes. Otra de las serpientes es la Naja Ajé. Esta es de la zona de Egipto. ¿Sí? Esa podía haber sido una de las que les llamaban serpiente ardiente. Y entonces, yo les decía que cuando la gente era picada, levantaron esa serpiente de bronce. Lo que sirvió para un simbolismo, para llevarnos al Señor Jesús. ¿Qué hizo el pueblo después? El pueblo, como se sanaba de las picaduras y no moría, entonces empezaron a idolatrar la serpiente. ¿La serpiente los sanaba a ellos? Pero las personas creían, la serpiente es la que me ayuda. No es la serpiente. ¿Por qué no creyeron antes la serpiente a todos los que murieron? Sino que era Dios que les daba una enseñanza, que iba a venir en la historia el Señor Jesús e iba a venir a hacer este sacrificio. De allí debían aprender ellos. ¿Sí? Luego fue, dice, 830 años después, según el pasaje de Segunda de Reyes 18:4, Ezequías, un rey, quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. Tuvo que destruirlo porque en vez de ser una enseñanza ya la empezaban a idolatrar y le prendían incienso. ¿Sí? Pero no era ella, no era la serpiente de bronce, realmente era Dios el que curaba. Hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque, dice Isaías 22, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. ¿Qué quiere decir este versículo? Que nosotros vemos hasta ahí nomás, pero nosotros no vemos quién está detrás de todo. ¿Quién es? Realmente es Dios el que está detrás de todo. Él es el que permite. Y cuando Dios permite, es para nuestra enseñanza. Apocalipsis 9:11. Sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego tiene por nombre Apolión. Abadón es el destructor. ¿Quién es el destructor? Abadón, Satanás. Contexto de Apocalipsis 9. El que viene a destruir nunca es Dios, sino que es Satanás el que quiere destruir. El que quiere mostrarnos de que Dios es tirano.
el que quiere pedirnos, mostrarnos que Dios nos lleva a hacer cosas que no podemos hacer. Para eso está la enseñanza. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. La estrella, Satanás. Él es el destructor. Testimonios tomo 5, dice esto. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las escrituras es llamado... Destructor. ¿Quién? Satanás. En una lectura rápida podemos entender que es Dios, pero no es Dios el que destruye. Lucas 9:56, porque el del Hijo del Hombre no ha venido para destruir, sino para salvarla. Y se fueron a otra aldea. Entonces, lo que quiero dejar claro en esta noche es que nosotros tenemos una mala comprensión, llevado por una mala enseñanza de Satanás, que él, un Dios de amor, vuelca ahora en un momento de ira iracunda. Eso es, actúa el hombre así, pero no Dios. Dios no es hombre. Entonces, ¿qué pasaría? Ahí vamos. ¿Qué pasaría? Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al de Satanás. Cuando pecó la tierra, ¿qué podía haber hecho Dios? Como hacemos nosotros. Yo voy a hacer una silla y me sale una pata chueca. ¿Qué hago? Lo rompo, compro otro. Pero eso hace el hombre. Dios no. Dios no dice, me salió mal la pata, no, la voy a destruir y hago otra. No, yo tengo que redimir esto porque para nosotros es fácil, porque nosotros no lo hicimos. Eso te anda mal, destruirlo, compremos otra, porque no lo hicimos nosotros. Pero si lo hubieras hecho vos, es diferente, vos pensás diferente. Lo mismo pasa a veces cuando vemos una familia que vemos que está mal, que se está destruyendo y los hijos por acá, por allá, decimos, mándelo a un asilo y a los chicos mándelo y enciérralo. Ustedes dicen, a veces pensamos así, porque no son nuestros hijos. Si fueran nuestros hijos y están dando mal, nosotros tendríamos igual paciencia con ellos. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Si fuera tan malo como aparentemente le entendemos, entonces nos destruiría. Pero Él constantemente busca el momento. Dios tiene momentos en que el hombre escucha, hay momentos en que el hombre cierra su oído. Hay momentos que son mejores para Dios, son más propicios. No le entiendo, pastor, ¿cómo? Cuando el hombre está trabajando y le va bien, nunca va a mirar a Dios. Cuando trabaja 15, 16 horas y su hogar crece como las flores, no va a prestar atención a Dios. Pero cuando el hombre está enfermo, o tiene cáncer, o tiene diabetes, o tiene alguna otra enfermedad, o tiroides, o cualquier otra enfermedad, ahí sí se va a acordar de Dios. Por eso que Él permite, porque si no, no hubiera una forma en que el hombre escuche. El hombre es muy terco. Ya le decía a Israel, este pueblo, Moisés decía a Israel, este pueblo loco, duro de servir, no entendía. Y aún así que eran duros. Una vez se puso Moisés, luego que Dios los había sacado de Israel. Y ellos se pusieron en el desierto y en vez de adorar a Dios, hicieron un becerro de oro, lo fundieron y se pusieron a adorar al becerro, como si fuera que el becerro los sacó de Israel. Y entonces Dios le dice, está hablando con Moisés, perdónalo al pueblo. Y miren lo que le dice Dios. Porque Dios es sabio, no es hombre. Entonces le dice, Moisés, hazte a un lado, yo voy a destruir este pueblo. Y a vos te voy a llevar a otro lado. Y te voy a engrandecer tu descendencia. ¿Qué le dijo Moisés?
¿Qué diríamos nosotros? Y nosotros diríamos, está bien. Lo voy a sacar a Juan, lo voy a sacar de encargado, te voy a poner a vos. Y a aquel lo voy a echar. ¿Qué decimos nosotros? Sí, échelo. Ese es el hombre. Y entonces cuando le dijo Moisés, haz tu lado, yo voy a destruir este pueblo idólatra. Moisés le dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Es tu pueblo. ¿Para qué lo vas a destruir? Para que después digan, mire, lo sacó y lo destruyó. Pero no es que Dios lo quería destruir. Estaba probando el corazón de Moisés y Moisés le dijo, si quiere, perdónalo, si no, ráeme a mí del libro de la vida. Ese es Dios. No le sirve, lo destruye. No. Él pone la vida, permite que a veces nos llegue el agua hasta el cuello. Pero no es que Él manda el agua, sino que permite, la serpiente está atenta a querer picar, pero Él no permite que entre. O si te pican, Él te... Dicho, Claro. Dios se aprieta pero no duerme. Ese dicho lo que conocemos, sí, de verdad. Entonces, ahora vamos entendiendo el verdadero carácter de Él. Ese es el verdadero carácter. Satanás es el destructor. Y Jesús es el que cura. ¿Qué cura? Las enfermedades. ¿Qué enfermedades? La física y las enfermedades del alma. El médico, que está en la salita, que aún podemos ir a ver, él cura lo de afuera. Pero ¿quién cura lo de adentro? Si usted cree que las heridas de adentro, del corazón, esas que usted sabe que duele, eso no lo cura ni el pastor, ni... Está equivocado, hermano. Eso lo cura Dios. Y si no, solamente sería escuchar a algún amigo que tengamos que haya estado en esos pasos, que haya estado, y cómo Dios lo curó y lo salvó. Podemos encontrar, yo conozco muchas personas que estaban atadas a la tentación del cigarro, 3 paquetes por día. Yo tengo un dolor inmenso en el alma, loco, que no me lo puede sacar nadie. Igual yo quiero después, vamos a hablar unos segunditos, no robarle mucho después, ¿eh? Yo quiero orar por usted, querido hermano. Ahí es donde queremos llegar. Dios permite todo, porque si no el hombre no escucharía. Y así podemos escuchar muchas otras historias, testimonios, que fue Dios el que tocó el corazón, el alma. A veces pasa de que durante 15, 20 años no hemos escuchado a Dios. Y entonces llegamos y ya somos grandes, ya hay cansancio, vemos que nuestros huesitos ya no eran tan fuertes como antes, ya nos empieza a doler la parte de la ciática, y ahí el hombre se siente débil, y recién mira a Dios. ¿Y Dios qué dice? Ah, yo te avisé antes, vos me dejaste, no me escuchás. ¿Es Dios así? No es hombre. Eso es lo que haríamos nosotros. Y dice, yo te estaba esperando. Todos los años yo siempre quería estar con vos. Y entonces, ese es Dios. Cuando nosotros leemos, Dios es amor. Pero ¿sabe qué? El que va a entender más cuando nosotros decimos Dios es amor, no es lo mismo que entendamos todo, que lo entiendan ciertas personas, porque ciertas personas son sacadas de un pozo, hermano, tan feo, porque no todos han estado en ese pozo. Y entonces entienden lo que significa que Dios es amor. Claro que Él quiere a todos por igual, pero hay algunos hombres que han estado en lugares que no deberían haber estado. Yo me estoy poniendo en vida, digo la verdad. Pero es el momento de Dios
Es el momento de Dios. Ya es tarde, quemé, lo deshice 20 años de mi vida. No importa. No importa, porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de gracia. Esas personas que tú escuches alguna vez que dan testimonio son las que más hundidas estaban en el pecado. Y Dios las transforma. El problema no es si Dios puede curarlo. El problema es si yo me quiero dejar curar. Pero Dios tiene condiciones. ¿Cómo condiciones? ¿Me pide 1.000.000 de pesos? No. ¿Quieres ser sano? Sí. Ve, pero no peques más. Es lo mismo que diría Jesús hoy en día. Porque Él no puede curar, no puede restaurar en los pecados. Él quiere limpiar, quiere restaurar. Por eso que a veces permite, porque el hombre es tan duro que si estuviera sano o si tuviera otras condiciones, no lo escucharía. Pero Dios no te viene a sacar, Dios no te viene a robar, Él te viene a restaurar, mis queridos hermanos. Allí en el libro, la revista, el periódico, Sign of the Times, señales de todos los tiempos, 2 de julio de 1898, en los concilios del cielo, el Señor planeó remodelar el carácter quebrantado y pervertido del hombre. El hombre está pervertido. ¿En qué? En la vista, en el tacto, en el gusto, en el olfato. Todo se va pervirtiendo. Eso tiene que cambiar, tiene que restaurarse. Pero nosotros no nacimos así. Nosotros nacimos enemigos por naturaleza de Dios. Ya cuando somos chiquitos nacemos egoístas. Ya me dan un juguete y me lo quieren sacar. No, mío. Yo ya vengo con eso. Tiene que haber un poder externo. No es hombre, no es cura que me va a curar. No es pastor el que me va a curar. Es Dios. Ningún hombre puede salvar a otro hombre. Solamente esa obra es de Dios. Cristo vivió la ley en la humanidad para que toda boca fuera cerrada y Satanás pudiera ser probado como acusador y mentiroso. Cristo reveló al mundo el carácter de Dios lleno de misericordia, compasión y amor que no se puede explicar. Vino a levantar al hombre, se dispuso que todo aquel que crea en Él como su Salvador personal debe ser salvo. El libro de los testimonios, allí dice, el hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. Nosotros a veces abrimos ciertas puertas y dejamos que nos controle Satanás. Y entonces él dice, yo tengo derecho sobre él. Porque él hace todo lo que yo le pido. Porque la Biblia habla, o sos esclavo de Satanás, libro de Gálatas, o sos esclavo de Dios. Pero yo no quiero ser esclavo. La diferencia es que la esclavitud de Dios da libertad. La esclavitud de Satanás es para destruir. Él busca, en algún momento te va a destruir, física y espiritualmente. Destruye, Es lo que me pasa a mí. carcome. Me está matando. Y entonces ahí, ¿saben qué? Cuando el hombre se formula la pregunta o desea salir de un estado, a veces como que nosotros sentimos que algo nos dice, tengo que cambiar porque si no yo me voy a destruir. ¿Quién se piensan que es eso que yo siento que me habla? Es el Espíritu Santo, el que no busca que las personas se pierdan. Nosotros podemos odiar a una persona y hasta desear la muerte,
pero Dios no. Eso pensás vos porque no lo hiciste. Dios es el que dio vida y da vida a las personas. ¿Cómo se creen que nosotros vivimos? Si Él hiciera así, se corta. Cada minuto que pasa le está insuflando vida. Cada hora que pasa está haciendo latir el corazón. ¿O ustedes se piensan que esto se prende y arranca solo? No, porque el aire, si no fuera por Dios, el corazón no bombearía. No habría vida. Es Él el que da la vida. El ministerio médico dice: Cristo vino al mundo a buscar y a salvar a los perdidos. Cuando fue acusado por los fariseos de comer con los publicanos y los pecadores, Él dijo: yo no he venido a llamar justos, sino a los hombres pecadores al arrepentimiento. Él vino a salvar, no a destruir. Las almas son muy preciosas a su vista, pues por creación y redención le pertenecen. ¿No sois conscientes de que Él os tiene como responsable de la salvación de aquellos con quienes os relacionáis? ¿Entendéis que Él requerirá de vuestras manos las almas que no habéis tratado de salvar? ¿Habéis tratado de burlar al enemigo, quien lucha constantemente por inducir a los jóvenes a pensar que la conducta de los incrédulos es casi más correcta que la de los que profesan creer en la verdad? El Señor nuevamente dice: procura salvar, no destruir. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Él no desea eso. La redención es parte de la naturaleza divina. Es prerrogativa de Dios reconstruir, no destruir. Aunque la persona esté socavada por el pecado, la angustia y llevado por una mala vida, Dios puede reconstruir. El Hijo de Dios fue entregado a la muerte antes de la fundación del mundo. La existencia del pecado es inexplicable. Por lo tanto, ni una sola alma sabe quién es Dios antes que se vea a sí misma iluminada por la luz que refleja la cruz del Calvario. Cuando clamen su gran necesidad de un Salvador que perdona el pecado, entonces Dios le revelará, lleno de gracia, compasión, perdón y amor, y paciente individualmente como miembros de iglesia, si somos fieles siervos de Jesucristo. Siempre hay una condición: entregarnos a Dios, cambiar nuestros caminos, cambiar nuestros hábitos que hemos tenido. Debemos cambiar eso. Los ángeles enviados desde las cortes celestiales, no para destruir, porque nosotros pensamos que los ángeles están listos para destruir en cuanto Dios dé la orden. Ahí dice: no son enviados para destruir, sino para vigilar y salvar las almas en peligro, para salvar al perdido, traer a los errantes de regreso al redil. No ha venido para condenar. Yo en mi vida pasada hice esto. Sí, está bien, Él lo sabe, pero Él no te lo va a sacar en cara. Él lo que quiere es restaurar. Quiere que la persona vuelva a ser feliz, tenga alegría, gozo, pero tiene que cambiar, tiene que poner también el hombre su parte, porque si no, entonces sería como un perro: vení para acá, vení para allá. No, Dios no quiere eso del hombre. Por eso que Él le dio libre albedrío, es libre de elegir. Me puedo parar, me puedo ir, me puedo sentar, me puedo quedar. El hombre es libre. Por eso que yo le dije: Dios puede hacer todo, pero Él desea no manejar al hombre a su fuerza. Él quiere que el hombre le siga por amor. Entonces el hombre puede elegir. El faraón eligió. Y como dijo: ¿quién soy yo para escuchar? Él mismo permitió que su hijo muera.
¿Quién lo destruyó? ¿Quién lo mató al hijo? El destructor. Envió, pero realmente no fue el que envió, sino permitió. En el original podemos entender que Él permite. Así es como el gran enemigo reviste sus propios atributos al Creador y bienhechor de la humanidad. La crueldad es satánica. Dios es amor y todo lo que Él creó era puro, santo, amable, hasta que el pecado fue introducido por Él. Gran rebelde. Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye si puede. Y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que le ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, ni un hijo, ni una hija de Adán escaparían. ¿Dónde está Dios? Cuando decimos ¿dónde está Dios? Está cuidando de que no haya muchos más muertos, porque si fuera por Satanás destruiría a todos. Entonces vamos entendiendo. ¿Dónde está Dios? ¿Acaso cuando Jesús vino a morir a esta tierra, Dios impidió? Que lo mataran no impidió. No impidió. ¿Acaso el Señor Jesús no dijo, si yo llamaría, vendrían 5 legiones? Más de 3.000 ángeles hubieran venido al instante. Pero no llamó a nadie. ¿Y por qué hizo eso? Porque por su sacrificio, Él sabía que las personas que lo iban a aceptar podían ser restituidas. Todas las personas que hemos pecado en esta tierra, por Cristo podemos ser restauradas y perdonadas. ¿Qué significa perdonado? Significa que tus amigos se van a acordar de tu vida. Ah, pero este era así, ¿sabes cómo era las cosas que hacía? Pero Dios nunca más se acuerda. El hombre es malo, pero Dios no. Ya estoy terminando. Ninguno es demasiado alto para caer. El pecado se originó con Satanás, quien estaba al lado de Cristo. Lucifer se convirtió en el destructor de aquellos a quien el cielo ha encomendado su custodia. Satanás tiene una iglesia en nuestro mundo hoy. En su iglesia están todos los descontentos, los desleales, todos los que albergan orgullo en el corazón. ¿Y quién no es orgulloso? Pero el hermano está en la iglesia. La iglesia nos salva. El pastor nos salva. Ni el Papa salva. El que salva es Cristo. No podemos por nosotros mismos perfeccionar un carácter moral. ¿Qué significa? No nos podemos salvar. No podemos quitar algún deseo malo que tengamos. No lo podemos sacar. Necesitamos un poder de afuera. Cuando Dios da ese poder para vencer el pecado, recién el hombre puede luchar. Pero sin pedir esto es imposible. El ángel destructor iba a pasar a través de Egipto para destruir al primogénito de toda hombre y bestia. El destructor pronto saldrá de nuevo. No para destruir al primogénito, sino para matar ¿a quiénes? Viejos, jóvenes, ambos hombres, mujeres, niños y pequeños. ¿Quién va a destruir de nuevo dentro de poco? Satanás.
Entonces cuando a veces nosotros formulamos la pregunta, ¿de dónde está Dios? Está ahí, está permitiendo, porque a veces el hombre ha escogido, y ¿él qué hace? Simplemente deja porque él escogió. ¿O ustedes vieron alguna vez? ¿O vieron que vino alguna mano del cielo y le sacó a una persona que está bebiendo alcohol y se la sacó? ¿Ustedes vieron eso alguna vez? Nunca va a pasar eso. Porque eso sería obligar. Y Él no va a obligar a nadie. Pero hay un tiempo que ha determinado Él para que tenga una finalización en donde ya va a haber una etapa en que el hombre ya no se va a poder arrepentir. Porque al no estar ministrando el Espíritu Santo ni Jesús, ya el hombre ya no va a sentir arrepentimiento. Así que llegará esa época. Mientras tanto, tenemos todavía este tiempo pequeño que se está cortando, donde el hombre puede hacer lo que quiera. Puede elegir servirle o no servirle, ser restaurado o no ser restaurado. Así que, mis queridos hermanos, como hemos visto el día de ayer, la destrucción nombrada en Ezequiel 9, lo de los ángeles, donde los hombres con los instrumentos de destrucción, eso vimos ayer, que a menos que se arrepiente y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sion, nunca recibirán el sello de la aprobación. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevan armas. Testimonios tomo 3, página 278. Dios no destruye, no envía, como dice Ezequiel 9, ángeles destructores a destruir. No, esto está representado, dice, por la destrucción de los impíos. Déjeme avanzar un poquito más. Ya estamos terminando. Hoy día nosotros debemos, sermones escogidos, tomo 2, nosotros debemos recolectar nuestros niños sobre nosotros si nosotros deseamos salvarnos del poder destructivo de Satanás el maligno. El conflicto entre Cristo y Satanás aumentará en intensidad hasta el final de la historia de esta tierra. Nosotros debemos tener fe en la sangre de Cristo a fin de que nosotros podamos atravesar con seguridad los tiempos peligrosos que se avecinan. Jesús te llama. Es la pregunta que le hace. ¿Le vas a abrir la puerta? Se verá obligado a escribir en el dintel de la puerta, en lugar de su sangre, que limpia todo pecado, la sentencia que nos deja en las manos del destructor. A todos los que quieran abrir la puerta, Jesús entra y toma posesión. No dirás tú, entra bendito del Señor, adelante. ¿Por qué estás afuera? ¿Diremos eso nosotros? Aceptarás el oro, la riqueza, su amor, su gracia, su salvación, el manto de justicia de Cristo. De tales Él dice, el que venciere, yo le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y estoy sentado con mi Padre en su trono. El ángel de Dios estaría pasando mediante la tierra de Egipto, haciendo su terrible trabajo, matando a todas las personas. Constantemente ustedes pueden ver en versículos como Jueces, Samuel, Reyes, que siempre Dios permite un espíritu malo, un espíritu de mentira. ¿Pero por qué lo permite? Se me mostró que los juicios de Dios no vienen directamente de Dios sobre ellos. ¿Cómo? Estamos respondiendo lo que ustedes preguntaron al comienzo. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿No es Él el que envía? No.
Allí dice, no viene directamente del Señor, sino El destructor. esta primer parte era idea sacar de nuestra mente que el que destruye es Dios. El que destruye es Satanás. Pero mañana yo les voy a explicar por qué los castigos no vienen directamente de Él. ¿Por qué lo muestra mañana? Porque a veces nosotros necesitamos tiempo para asimilar esto. Necesitamos orar. Yo voy a orar por el hermano Sergio. Venga, yo quiero orar con usted antes de que se retire. Yo quiero orar por él. Vamos a orar con él. ¿Cuántos de nosotros no estamos faltos del Espíritu de Dios? Que Dios nos pueda brindar paz. Esa paz que no la encontramos en el mundo. Yo voy a orar con mi hermano, si puede ser. Venga, vamos a orar. No sé si quiere algunas palabras con los hermanos. Al su testimonio tal vez. Vamos a orar por usted, ¿sí? Acepto la ayuda de todos. Cerralo. La luz. Quiero estar bien porque me estoy muriendo. Es todo así, por las adicciones, por todo. Y quiero estar bien. Alcohol, cocaína, marihuana, todo vicio tengo, todo, completo, y quiero estar bien. Y vas a Así que estar bien, bueno, hermano. ojalá Dios me ayude y ustedes también, nada más. Muchísimas gracias. Vamos a orar y también le pedimos a los hermanos que están conectados poder orar en este instante por nuestro hermano y también en la semana, ¿sí? Vamos entonces, si me acompañas, ¿sí? Está bien. Ahí está. Soy viejito, pero no tanto. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, tenemos muchas cosas que pedirte, pero creo que lo que más nos atañe en esta hora es por la recuperación de nuestro hermano Sergio. Y aquí, Señor, de que él viene con un gran pesar en su corazón. Bendito Dios, así como también nos has curado de nuestros delitos, de nuestros pecados, de la carga. Santo Dios, tú puedes hacer un milagro en su vida. Amén. Cambia la fuente de su corazón. Él necesita el poder de lo alto para vencer todas estas tentaciones, que no solo batallan contra su alma, sino también contra su físico. No sabemos realmente cuánto tiempo él ha estado luchando en su corazón por ser libertado. Nosotros leímos, Señor, que en tu escritura tú has dado vista a los que no veían. Has curado de lepra a las personas. Le has dado fuerza en sus músculos a las personas que no caminaban. Bendito Dios, a ti acudimos en esta hora. Nosotros no tenemos ningún poder. Sánalo, Señor. Bendito Dios, toca su corazón. Que cambien sus designios. ¿Acaso lo dejarás para que la gente vea cómo Satanás lo destruye? Si tú, Señor, harías la obra de poder restaurarlo, yo estoy seguro que Él alabaría tu bendito nombre. Amén. Te conviene, Señor. Él hablaría toda lengua, tribu, nación, de quién fue salvado realmente. Encontraría paz en esas noches lóbregas donde uno a veces no puede dormir, intranquilidad en la vida. Bendito Dios, tú sabes esas cosas, estos flagelos que posee el hombre. Queremos orar por Sergio.
y que tú en esta noche puedas dar paz y puedas plantar esa plantita de origen divino. Bendito Dios, te lo pedimos también por nuestros hermanos, los hermanos que nos acompañen a seguir orando por Sergio, no solo hoy, sino todas estas noches. Por la salud de Sergio, Señor, te lo suplicamos, por su familia, por su vida, para que él sea salvo y tenga gozo y entienda de que tú existes. Gracias te damos, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Mañana a qué hora venimos? A las 7. ¿Me pasamos acá por casa? ¿Venimos? Muchas gracias. Arriba todo. Ahí no. Sí, ahí me hice hoy una reunión así. El puño hablado. Estaba serio. Te matamos Muchas gracias por todo, me hizo bien. Así que mañana vengo yo. Bueno, verá. De a poco, ¿viste?